Vamos a realizar en este video un estudio de funciones completo con la idea de realizar el trazado de la misma. Para eso vamos a seguir algunos puntos de manera de ordenar el trabajo que se presente para el estudio de funciones, que consiste primero en determinar el dominio, luego las intersecciones con los ejes X e Y, verificar la simetría de la función, calcular las asíntotas verticales y horizontales u oblicuas, calcular la derivada primera y a partir de allí obtener los puntos críticos y hacer el estudio de los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función. En el punto 6, calcular la derivada segunda para clasificar los puntos críticos obtenidos, tratando de clasificarlos en máximos o en mínimos, calcular los puntos de inflexión si es que existen y verificar los intervalos de concavidad de la gráfica. En el punto 7 se volcará toda esta información obtenida a lo largo de los puntos anteriores en una tabla para graficar en el punto 8 y finalmente calcular la imagen o indicar la imagen de la función. En este caso vamos a realizar el estudio completo y trazado la gráfica de la función 1 menos la raíz cúbica de x menos 4. Entonces comenzaremos por el estudio o la determinación del dominio de la función, la restricción que esta función presenta. Fíjense que podría pensarse en la raíz cúbica de x menos 4, pero no hay inconvenientes. El signo del radicando puede ser positivo o negativo, razón por la cual esta función no tiene restricciones, de manera que su dominio va a ser el conjunto de los números reales. Para el estudio de las intersecciones, vamos a trabajar la intersección con el eje X. Fíjense que la búsqueda de un punto sobre el eje X siempre es aquel que tiene ordenada 0, de manera que igualaremos la expresión de la función a 0. Nos queda determinada una ecuación que se resolverá, ¿sí? Fíjense que la raíz cúbica de x igual a 4 va a ser igual a 1, lo que se obtiene de sumar 1 en ambos miembros. Luego, si se eleva al cubo ambos miembros, 1 elevado al cubo nos quedará 1, y en el caso del primer miembro se simplifica la raíz cúbica, de manera que la intersección con el eje X se produce en x igual a 5, mientras que para el estudio de la intersección con el eje Y estamos en este caso intentando encontrar un punto cuya abscisa sea 0, de manera que reemplazando, sustituyendo a x por 0 en la expresión de la función, se obtiene el valor de 2,59. De modo entonces que las intersecciones con el eje X se producen en el punto 5, 0 y con el eje Y en el punto 0, 2,6. Para estudiar la simetría de la función, comenzaremos probando si la función es par, de manera que para ello es necesario comprobar que f de x sea igual a f de menos x, de manera que planteamos f de menos x cambiando el signo a la variable independiente x, es decir, utilizando su opuesto, de manera que si trabajan en esa expresión, extrayendo factor común menos 1 y expresando x menos 4 como menos 1 por x más 4 y distribuyendo la raíz, en definitiva lo que produce ese menos 1 es un cambio de signo al término que tiene la raíz cúbica. De manera que esta expresión no es igual a la expresión de f de x, de manera entonces que la función dada no es par. Probemos si es impar. Entonces para ello lo que se va a hacer es cambiar el signo de f de menos x. En este caso, cambiar el signo de f de menos x es cambiar el signo del primer término y cambiar el signo del segundo término. Observen que tampoco volvemos a obtener la expresión de f de x, por lo tanto la función no es impar. Conclusión, la función que tenemos aquí como ejemplo no es par ni impar. Bien, vamos al punto 4, que es la determinación de las asíntotas. La búsqueda de la asíntota vertical, fíjense que en este caso no tiene sentido, porque las asíntotas verticales siempre tienen ubicación en algún punto excluido del dominio, que en este caso no los hay. Por lo tanto, la conclusión es que f de x no tiene asíntota vertical. Respecto de la asíntota horizontal,
la idea es calcular el límite cuando x tiende a infinito de la expresión de la función, y en ese caso, cuando x tiende a infinito, esta expresión tiende a infinito. De manera entonces que la función no presenta asíntota horizontal. ¿Qué nos queda por probar? Si la función tiene asíntota oblicua. Para ello, recordemos cómo se obtiene la expresión de la asíntota oblicua, que en este caso la buscaremos como una recta, cuya pendiente se obtendrá de calcular el límite cuando x tiende a infinito de f de x sobre x, si este límite existe. Y luego, si este límite existe, se buscará la ordenada al origen de la función, que vendrá dada por el límite de x tendiendo a infinito de f de x menos m por x. Bueno, planteemos la búsqueda de la pendiente de la asíntota oblicua. En este caso se plantea el límite. Si ustedes observan, evalúan, el numerador y el denominador de esta expresión tienden a infinito, por lo tanto lo que se va a hacer en este caso es dividir por la máxima potencia. Si ustedes observan, la máxima potencia de x es 1 en este caso, y acá la potencia de x es 1/3, por lo tanto la máxima potencia es 1. Si multiplicamos y dividimos al numerador y al denominador por x, tendremos 1 dividido x, distribuyendo y haciendo la introducción de x al radicando de la raíz, nos queda expresado de esta manera. Procediendo a simplificar, en el denominador la fracción que tenemos es 1, en el numerador, si observan, el primer término tiende a 0 cuando x tiende a infinito, al igual que los términos del radicando. De modo entonces que este límite tiene un numerador que tiende a 0 sobre una constante que es 1, de manera que este límite es 0. Razón por la cual la pendiente de lo que buscábamos como asíntota oblicua es 0. Y si calculan el límite de x tendiendo a infinito para probar la ordenada al origen, también les va a dar 0. Efectivamente, la función no tiene asíntota oblicua. Entonces, en definitiva, la función dada no tiene asíntotas vertical, ni tampoco horizontal, ni oblicua. Vamos al estudio de la derivada primera. La función está expresada por una diferencia en la que interviene una raíz cúbica que se puede expresar como una potencia de exponente fraccionario, de modo entonces que la derivada primera nos va a dar 0 para la derivada del primer término, y la derivada del segundo término, fíjense que este signo menos está aquí, y la derivada de x menos 4 elevado a la 1/3, que será baja la potencia como constante, en este caso 1/3, y la base de la potencia nos queda elevada a 1 grado menos, por lo tanto 1/3 menos 1 nos da menos 2/3, de modo que ahora x menos 4 está en el denominador de una fracción. Bien, tenemos que hallar los puntos críticos, como buscando dónde la derivada primera se anula. Si ustedes observan, la derivada primera no va a tener punto donde se anule, ya que el numerador siempre va a ser 1, y la única manera que una fracción se anula es que su numerador sea 0, de modo entonces que esta expresión siempre va a ser distinta de 0. Nos queda estudiar como otra manera de búsqueda de puntos críticos la no existencia de la derivada primera. La no existencia de la derivada primera para esta expresión se producirá cuando se anule la expresión x menos 4, es decir, en 4. Por lo tanto, tendremos un punto crítico en x igual a 4 que aparece a partir de la no existencia de la derivada primera. Otra información que nos brinda la derivada primera es los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, razón por la cual vamos a estudiar excluyendo al valor x igual a 4, por lo tanto tendremos dos intervalos, a la izquierda de 4 y a la derecha de 4.
¿Qué estudiaremos ahí? El signo de la derivada primera, nada más que sustituyendo con valores menores que 4 y valores mayores que 4. Por ejemplo, si se toma un valor que es, en este caso 0, fíjense que la derivada primera evaluada en 0, nos queda este término negativo, pero al elevarlo al cuadrado nos va a quedar positivo, por lo tanto el resultado de esta raíz va a ser positivo, y finalmente este signo menos nos dará un resultado negativo para el intervalo de menos infinito a 4. Y para la derecha de 4 sucederá algo similar. Este binomio a la derecha de 4 siempre va a dar un número positivo, pero finalmente la derivada primera, que está afectada por este signo menos, nos estará dando negativa. Es decir, que tanto a la derecha como a la izquierda de 4, la función será decreciente debido a que su derivada primera tiene signo negativo. ¿Qué podemos concluir acá respecto de la existencia de máximos o mínimos a partir del valor de x menos 4, ya que en este hemos probado que no existe la derivada? Recuerden que para que una función tenga un máximo o un mínimo, el criterio lo que dice es que la función debe ser creciente de un lado del valor del punto crítico y decreciente del otro, o viceversa, y en este caso tenemos en ambos lados decrecimiento. Esto ya de alguna manera nos está dando cierta información que corroboraremos en los próximos puntos. Conclusión final: la función es decreciente en todo su dominio. Veremos qué pasa en este punto x igual a 4. Bien, entonces, lo que decíamos antes, como f' es negativa a la izquierda y a la derecha, no hay extremo, ¿sí? Calculamos el límite cuando x tiende a 4 y nos da infinito, que era lo que habíamos probado antes, ¿sí? Y en este caso, cuando nos sucedía esta situación en la que el límite cuando x tiende al valor en el que no existe la función da infinito, recuerden que este es el criterio de la recta tangente vertical, es decir, en ese punto la recta tangente es vertical. La derivada primera no existe. Vamos al cálculo de la derivada segunda y a verificar qué sucede específicamente con este punto. En este caso, la derivada segunda, fíjense que se puede considerar la derivada primera como una potencia de exponente negativo y así derivar mucho más simplemente. Entonces la derivada segunda, ¿qué será? La constante por la derivada de la función. En este caso, la constante, la derivada de la función hace que baje el exponente menos 2/3 y la base queda elevada a una potencia de 1 grado menos, de manera que finalmente la derivada segunda la podemos reescribir como 2/9 por 1 sobre la raíz cúbica de x menos 4 a la quinta. Bien, vamos a ver si tenemos punto de inflexión, en aquel punto donde la derivada segunda se anule. En este caso, al igual que lo habíamos estudiado en forma similar anteriormente, esta fracción no se va a anular para ningún valor de x porque su numerador es una constante. De modo entonces que vamos a estudiar la concavidad, ¿sí? En este caso, a la izquierda y a la derecha de 4, que era el punto que teníamos en cuestión, y si observan a la izquierda de 4, cuando tomen un valor más pequeño que 4, el resultado de esta cuenta será negativo. Cuando eleven a la quinta y extraigan la raíz cúbica, ese número seguirá siendo negativo, de manera que la derivada segunda es negativa, mientras que a la derecha del 4, este factor siempre va a tener signo positivo, de modo que el resultado o el signo de la derivada segunda será siempre positivo a la derecha de 4. De manera entonces que en 4 se produce un cambio de la concavidad, razón por la cual esto nos indica la existencia de un punto de inflexión en x igual a 4. Bien, vamos al punto 7, que era recolectar en una sola tabla, o buscar en una sola tabla todos los datos obtenidos anteriormente, y dijimos que
El punto en cuestión para esta función es x igual a 4, de modo que tenemos dos intervalos, menos infinito a 4, 4 infinito. ¿Sí? Fíjense que tenemos todo el dominio de la función, los signos de la derivada primera, ¿sí? La no existencia de la derivada primera en x igual a 4, y luego finalmente de la búsqueda de la derivada segunda, la conclusión de que x igual a 4 es un punto de inflexión. La derivada segunda nos da como dato la concavidad a través del estudio de su signo, de manera entonces que tenemos, por ser la derivada primera negativa, un decrecimiento en el intervalo menos infinito 4 para la función, y a la derecha de 4 también un intervalo de crecimiento debido al signo negativo de la derivada primera. Y luego, ante el cambio de concavidad alrededor de 4, un punto de inflexión. También recordemos las intersecciones con los ejes X e Y que habíamos visto anteriormente, y bueno, la búsqueda del punto de inflexión, esto no es ni más ni menos que evaluar la función en 4. Si ustedes la evalúan en 4, este término se anula, por lo tanto el punto donde se produce el punto de inflexión es el punto de coordenadas 4, 1. Si volcamos todo esto en un gráfico, efectivamente, fíjense, el dominio es todo el conjunto de los reales, pero en x igual a 4 la función tiene una recta vertical, digamos, una recta vertical y un cambio en la concavidad de negativa a positiva. Para el cálculo de la imagen, al no haber ningún tipo de puntos que estén excluidos de la imagen va a ser el conjunto de los números reales. Bueno, espero que les haya sido útil este estudio de función para ver como cierre de la importancia del cálculo de las derivadas primeras y segundas en cuanto al trazado de una función y todas las cuestiones que nos permiten estudiar estas dos derivadas. Hasta la próxima.